Buenas. Hoy vamos a hablar de la herramienta Hillshade, o también conocida como mapa de sombras de QGIS. La idea es que entendamos qué es esta herramienta, cómo la podemos configurar y qué uso le podemos dar. En serio, de todo corazón, espero que este video les sea de mucha utilidad y cualquier duda que ustedes tengan la pueden dejar en los comentarios. Primero que todo, ¿qué es un Hillshade o mapa de sombras? Bueno, este básicamente es una técnica de visualización cartográfica la cual simula cómo la luz incide sobre un relieve digital, puede ser un DEN, un modelo digital de elevación o un MET, generando básicamente un sombreado que da una sensación tridimensional del terreno, facilitando la interpretación visual de lo que puede ser pendientes, valles o montañas. Por otro lado, dos factores que inciden directamente en la generación de nuestro Hillshade vienen a ser el azimut y el ángulo vertical. Primero que todo hablemos del azimut. Este viene a ser básicamente el ángulo horizontal, que indica la dirección desde la cual proviene la luz, en este caso del sol. Esta se mide de 0 a 360 grados, donde cada grado representa una posición en el plano, tal como lo represento pues, en este cuadro y en esta imagen, donde 0 grados viene a ser el norte, 90 grados el este, 180 grados el sur, y 270 grados el oeste. ¿Por qué esto es importante? Bueno, imaginemos lo siguiente, si colocamos el azimut en 90 grados, o sea el sol estaría aquí en el este, lo cual significaría que la sombra se va a generar por el lado oeste. O por ejemplo, QGIS por lo general pone el azimut en 300 grados, básicamente nos dice que el sol está en el noroeste, la luz entra por acá, lo cual significaría que la sombra se va a generar en el suroeste. Por otro lado está el ángulo vertical, el cual representa básicamente la posición del sol en el horizonte. Básicamente nos dirá en qué punto del día nos encontramos. Por ejemplo, si ponemos 0 grados, significaría que estamos en un amanecer o atardecer. Obviamente esto varía dependiendo de en qué posición tengamos al sol, ya que nosotros lo tenemos en el noroeste, o sea, si nosotros tenemos un azimut de 270 grados y ponemos un 0 grado, significaría que el sol va a estar acá. Y como bien sabemos, el sol entra por acá y sale por acá, significaría que estaríamos en un atardecer. Pero digamos, si nosotros ponemos un azimut de 90 grados, o sea, ponemos el sol por acá y ponemos la altura de elevación en 0 grados, significaría que apenas estaremos en un amanecer, no en un atardecer. Todo eso depende del azimut también. ¿Eso por qué es importante? Porque como tal, nosotros tenemos de 0, el sol está abajo. En 90 grados, el sol está en su punto más alto, está en mediodía. Esto es útil porque entre más pequeño hagamos el ángulo, va a generar sombras más largas, las cuales van a resaltar mucho más el relieve. Por otro lado, si aumentamos el ángulo a un valor más cercano a 90 grados, esto va a generar sombras más cortas, lo cual hará que el terreno sea mucho más plano. Obviamente, ninguna solución o ninguna configuración es buena ni mala. Todo va a depender siempre de nuestras necesidades. Ahora hablemos de la interfaz en QGIS. Esta interfaz es muy sencilla, tomando en cuenta que ya entendimos las dos partes más difíciles de entender. Primero que todo está la capa de altitud. Aquí básicamente ingresamos el modelo digital de elevación, puede ser un DEN o un MET. Obviamente tomando como base cuál es la diferencia entre estos dos. Por un lado el DEN toma en cuenta todas las altitudes, pueden ser incluyendo casas, árboles, lo que sea. Pero por otro lado el MET solamente toma en cuenta la altura del terreno desnudo, o sea quitando árboles, edificios, todo eso. Solamente tomaríamos ahí en cuenta el terreno. Por otro lado está el factor Z. El factor Z básicamente viene a ser un factor de conversión de las unidades de los píxeles de altitud, tomando como base que un metro es igual a 0.3048 pies. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? ¿Para qué sirve esto? Esto se utiliza cuando hay una discrepancia entre el sistema de coordenadas, que puede estar en metros, y que los valores de altitud del píxel estén en pies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí los valores de altitud de los píxeles los pasamos a metros para que no exista una discrepancia ni análisis en los resultados. Por otro lado está el azimut, que viene a ser el ángulo horizontal del sol. Este se mide obviamente, como ya previamente lo vimos, de 0 a 360 grados. Está el ángulo vertical, que significa la elevación del sol en el horizonte, va de 0 a 90 grados. Y por último estaría todo el tema del mapa de sombras, el Hillshade, que es básicamente el cómo nosotros queremos guardar nuestro archivo. Si lo queremos guardar como un archivo temporal, permanente, como nosotros lo necesitemos. Un botón muy importante está todo el tema de ejecutar por lotes. ¿Eso cuando utiliza? Cuando tenemos que hacer varios procesos, o varias veces un Hillshade. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros simplemente ingresamos a ejecutar por lotes, seleccionamos las capas DEM o MET que tengamos y lo ejecutamos de forma automática. Esto sirve para poder ahorrar tiempo y automatizar todo el proceso.
En general, las principales utilidades que se le da a esta herramienta son meramente estéticas, siendo estas, por ejemplo, la visualización cartográfica, la cual se utiliza para mejorar la interpretación de relieves en los mapas, el análisis geomorfológico, el cual va a permitir, por así decirlo, la identificación de pendientes, valles o crestas, y por último y no menos importante, el complemento en mapas temáticos, el cual se utiliza como una capa base, o sea, una capa que va a estar por debajo de las capas reales, para dar un contexto más visual. Pero, ¿cuáles vendrían a ser las principales limitantes de esta herramienta? Bueno, la primera es que tiene una dependencia absurda de los parámetros, y es que un mal ajuste del azimut o el ángulo vertical puede ocultar detalles importantes en el terreno. Y por el otro lado, no es un análisis cuantitativo, o sea, es meramente visual. No mide directamente ni pendientes, ni volúmenes, ni nada. No mide nada, es meramente estético. Ahora vamos a entender la parte práctica de cómo utilizar el Hillshade. Bueno, primero que todo, para esta herramienta necesitamos solamente una cosa, y es un DEN o un modelo digital de aleación, puede ser un DEN o un MET. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entramos primero que todo a la caja de herramientas y buscamos mapa de sombras o Hillshade. Entramos a esta. Y como podemos apreciar, la herramienta esta es muy sencilla, ya que simplemente pues ya entendemos para qué sirve. Como tal, yo soy consciente de que mi DEN está en metros y su sistema de coordenadas también está en metros. Entonces, por ende, el factor z va a ser 1, o sea, es como si no existiera, como si no fuéramos a meter ningún factor z. Ya si hay una discrepancia entre las unidades del sistema de coordenadas y los valores altitudinales, sí tendría que cambiarlo, pero este no es el caso. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Pongo dent, el azimut, pues comencemos experimentando con esos valores por defecto. ¿Qué significa este azimut de 300? Como previamente lo vimos, el sol va a entrar por este lado, o sea, por el noroeste, y va a generar sombras por el lado del suroeste. Y el ángulo vertical, tomando en cuenta que va de 0 a 90 grados y que está en el noroeste, significaría que estaría más o menos como en un... más o menos casi llegando a un atardecer, por así decirlo. No está en mediodía, pero tampoco está en un atardecer, está en un punto intermedio. Entonces, ejecutémoslo. Y tal como pueden apreciar, el sol o la parte brillante está por el noroeste, o sea, por este lado, miren, y genera sombras en el suroeste, o sea, por acá. Como tal, esto era una montañita y aquí hubo una sombra. Obviamente, ya si nosotros quisiéramos ver otra cara de la montaña, o sea, que el sol, digamos, apuntara desde el lado del noreste, ¿qué es lo que haríamos? Podríamos poner simplemente un 40, un ángulo de 40, que sería más o menos como por acá, entre el 0 y el 90, y entre 0 y 90 grados. Sería un noroeste. Y podríamos dejar por el momento el ángulo vertical ahí. Eso sería como... O sea, no sería un amanecer, pero tampoco sería un mediodía. Sería como a mitad de la mañana. Entonces, lo ejecutamos. Y como podemos apreciar, nos dará otra cara de la montaña. Ya el sol está brillando por este lado y está generando sombras por este otro lado. Ya obviamente si yo prendo y apago la otra capa, mire, la capa anteriormente generada y esta capa. De hecho, parece dos relieves totalmente distintos. Por eso es importante entender para qué sirve un azimut y para qué sirve una altura vertical. Porque nos va a dar dos caras distintas. Ya obviamente, si quisiéramos cambiar la posición del sol, digamos, vamos a dejarlo con un máximo de 40 grados. Pero el ángulo ya no va a ser este, sino que va a ser, digamos, un mediodía, 90 grados. ¿Qué no va a pasar? Pues en mi opinión, pues como podemos apreciar, puede ser un poco más brillante. Ya algunas características pues desaparecen, por así decirlo, aunque en lo personal no se nota mucho el cambio. Ya obviamente si yo pusiera otro dato como por ejemplo no sé, un 1 grado, que sería literalmente un super amanecer, aquí pasaría esto. ¿Por qué se ve todo oscuro? Porque el sol está en una posición tan baja que simplemente no va a reflejar sombras en estas montañas. Literalmente el sol aún sigue por debajo de una montaña. Entonces obviamente va a pasar eso. Es el 1 grado y eso es el 90 grados. Pero lo personal, el ángulo vertical déjenlo en 40 grados, o sea, una cantidad de sol considerable. Y solamente cambien por el momento el azimut, con el fin de ver la montaña desde distintos puntos de vista. Ahora, comencemos a hablar de la principal utilidad de este, que sería como un complemento visual. Voy a quitar todas menos la que viene por defecto, por así decirlo. Y voy a utilizar unos datos muy importantes, que serían los datos de temperatura que yo inventé, obviamente. No son reales, no pertenecen a el Valle Aburrám.
pero puse estos datos de temperatura de forma aleatoria con el fin de hacer una interpolación IDW. Toca tomar en cuenta que existen distintos tipos de interpolación y que cada una tiene su utilidad útil, por así decirlo. En este caso la IW es muy útil para temperaturas. Y en el futuro les explicaré cuál es la interpolación más útil para cada dato, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo esta interpolación. Aquí me genera ciertas zonas de calor, en el cual acá nos dicen que aquí es 35 grados, pero acá son 20 grados. O sea, esta es una zona un poco más fresca, si se podría decir así, de forma ilustrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos como tal una capa base, que vendría a ser el Hillshade. Este Hillshade nos va a servir como un complemento visual y estético para la interpretación de esta información, de esta interpolación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos interpolación y entramos a estilo de capas. Aquí como tal la interpolación por ejemplo nos va a generar así, grisecita. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros seleccionamos pseudo monobanda y seleccionamos obviamente nuestro tipo. Puede ser discreto, a mí me encanta mucho el discreto porque se ven de forma correcta las áreas. Podemos generar el lineal, que sería más como un tipo pixel así normalito. Y un exacto, que por lo general es más exacto. En lo personal yo siempre utilizo discreto, la realidad, porque se ilustran bien las áreas. Podemos seleccionar después la rampa de colores, que puede ser azules, pero eso lo utilizo por ejemplo para precipitaciones. Yo por ejemplo prefiero esta, magna. O también esta de reds, para representar temperaturas. Podemos seleccionar si puede ser un intervalo continuo, intervalos iguales, que en este caso podremos decir, no, quiero 5 clases, y yo los puedo seleccionar, o como yo quiera, o cuartiles también sirven. En este caso voy a dejarlo con intervalos iguales. Y por último, y no menos importante, vamos a llegar al punto donde realmente no importa, porque acá se ve plano, acá no parece que el Hillshade esté interviniendo en algo, en la estética de nuestra información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entramos a esta pequeña sección que es muy importante y algo olvidada, si se podría decir, que sería la representación de capas. Aquí nos dan distintos tipos o distintas opciones para poder representar la capa. En este caso, comencemos con mi favorita, quemar. ¿Y qué es lo que hace quemar? Básicamente lo que hace es unir o fusionar, que de hecho eso es lo que hace todas estas, pero de distintas formas y con distintos parámetros, la capa de interpolación con el Hillshade. Y obviamente le puedo aumentar el brillo y también puedo aumentar la saturación de los colores. Al mismo tiempo también le puedo aumentar un poco más el contraste de los colores para que sea un poco más y un poquitico más el gamma. El contraste pongámoslo al máximo. Y brillo se lo bajamos, sí, mejor se lo bajamos. Ahí estaría perfecto. Nosotros tenemos que jugar con esas configuraciones para poder representar de la mejor forma la información. Como podemos apreciar, aquí ya tenemos que es un apartado estético. Podemos ver las montañas pues, gracias al Hillshade combinadas con la interpolación. Qué pena. Obviamente también hay otras opciones como por ejemplo el multiplicar, el oscurecer, también está el superponer, que es muy bonito de hecho, luz suave, luz fuerte, este me encanta también, pero a mucha gente le parece muy chillones los colores que genera, pero me gusta porque muestra, por así decirlo, bien a ciertas áreas. Vamos a utilizar el diferenciar, que en la realidad no me gusta mucho porque podría confundir mucho, más que todo tomando en cuenta las zonas más oscuras, ya que uno diría, bueno, esos serían otros tipos de valores de temperatura, serían más frescos, más cálidos, ¿qué son esas cosas? Entonces confundiría un poco a la persona que esté viendo el mapa. También está el sustraer, que hace un efecto similar, está el suma, que también dicen que es muy chillón, en lo personal también creo lo mismo, no se nota mucho. El esquivar, el pantalla me gustó mucho la realidad, y el iluminado. Pero en lo personal yo siempre me quedo con bien sea el quemar, el multiplicar o el oscurecer, ya que da a entender o muestran lo que nosotros necesitamos, lo exacto, no muestran ni colores chillones, no, o sea, muestra perfectamente y simplemente tenemos que ir jugando con la saturación y el brillo, subiéndolo, bajándolo para poder representar de la mejor forma nuestra información. Bueno, eso sería pues la principal utilidad. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud o cualquier uso extra que ustedes le puedan dar a esta herramienta, pues es totalmente bienvenida. Y de todo corazón espero que esto les haya servido mucho. Que pasen un excelente resto de día, tarde o noche.